Ahí ya estamos grabando. En la unidad 3 vamos a hablar de la teoría de los actos ilícitos, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, Suazo, pero vos no me dijiste acaso que el acto es solamente ilícito. Sí, el acto jurídico es solamente ilícito. Pero vamos a ver que hay conductas humanas voluntarias que pueden ser ilícitas. Según vimos en el esquema de clasificación, dice de los hechos humanos, los actos ilícitos son humanos y son voluntarios. Yo le corregiría ese de actos por hechos, ¿verdad? Pero bueno, el programa está así. Ahora bien, dice, deberíamos analizar qué se requiere para que un acto humano llegue a ser ilícito. Sabemos que ilícito es todo lo que está por fuera de la ley. Partamos desde la premisa de que en el hecho, de que en el derecho privado todo lo que no está prohibido está permitido. Esa es la regla en el derecho privado. Según se desprende del artículo 9 de la Constitución. O sea, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, no ordena, ni privado lo que ella no prohíbe, ¿verdad? Entonces, en el derecho privado, por, por el principio de autonomía de la voluntad, vos podés hacer todo lo que vos quieras, siempre y cuando eso no esté prohibido. Así es que podríamos decir que existen tres tipos de hechos: los permitidos, los prohibidos y los obligados. ¿Se acuerdan de esto de lógica jurídica? Operadores deónticos de la conducta. Los hechos permitidos son aquellos que una persona puede o no hacer. O sea, yo tengo permitido casarme. Puedo o no hacerlo. No pasa nada. Si lo hago está bien y si no lo hago está bien también. Los hechos prohibidos son aquellos que las personas no deben hacer. Yo no puedo matarle a alguien. No puedo hacer. Y por último, los hechos obligados son aquellos que las personas necesariamente tienen que hacer. O sea, tengo que ir a votar, tengo que pagar mis impuestos, tengo que ser un buen ciudadano. En ese orden de cosas, para que un hecho humano y voluntario llegue a ser ilícito, se requiere que la gente haga lo que está prohibido o no cumpla con un hecho al que está obligado. O sea, si yo no pago impuestos o si yo le mato a alguien, eventualmente estoy incurriendo en un ilícito. Ambos caminos llevan a la ilicitud en el derecho privado. En cuanto al derecho privado decimos, voy a cambiar los ejemplos, ¿verdad? Si yo en el contrato que celebré con Karen me obligo a prestarle servicio de contabilidad y no lo hago, entonces estoy incurriendo en un ilícito porque estoy saliendo del acuerdo que tiene fuerza de ley al cual nosotros voluntariamente llegamos, por ejemplo. Así tenemos, dice, que los elementos de la ilicitud son la voluntariedad del acto y la antijuridicidad del mismo. O sea, para que hablemos de ilícito, tenemos que hablar de la voluntad del sujeto en el acto, ¿verdad? Y la antijuridicidad. ¿Qué quiere decir antijurídico? Que la conducta está prohibida o la conducta o no se cumplió con una conducta que es obligatoria. Ahí hablamos de antijuridicia. Dice, los demás elementos como el daño o la relación causal son elementos eventuales. Nada más, y su importancia tiene relación con la responsabilidad civil, no con la ilicitud. O sea, cuando yo digo que algo es ilícito, cuando hay un elemento, cuando existe voluntad de realizar el acto y cuando el acto que realizo está prohibido o cuando no realizo un acto que me es obligado a realizar. Ahí estoy incurriendo entonces en un acto o en un elemento de la ilicitud. No existe pues un listado de actos prohibidos y obligados. Y cualquier intento que se haga resultaría incompleto. Claro, uno no puede prever todas las acciones humanas prohibidas y obligadas. Es muy complicado para la sociedad, pues muy dinámica. Por lo que para llegar a tal solución simplemente debemos determinar si la norma prohíbe u obliga y si el agente contraría la norma haciendo lo prohibido u omitiendo la obligación, estamos ante un acto humano voluntario e ilícito. Y por ende antijurídico, ilegal e ilícito, ¿verdad? Entonces vamos al concepto de acto ilícito. Y este va a ser nuestro profesor.
Para Bonifacio Ríos, la ilicitud se da cuando un acto voluntario se alza contra una prohibición legal o desarrolla una conducta que omite la realización de un mandato legal. ¿Qué es lo que yo decía, verdad? Acá dice con palabras mucho más elegantes. Si vos haces algo que está prohibido voluntariamente, eso es ilícito. Si vos no haces algo que la ley te obliga a hacer, eso también constituye un ilícito. Entonces, eso es lo que, para él, ese es el acto ilícito. Siempre el elemento voluntad, ¿verdad?, tiene que estar presente y transgredir la norma. Como haciendo algo que está prohibido o no haciendo algo que te estás obligado a hacer. Transgresión a una norma jurídica. El primer requisito para la transgresión es la existencia de una norma. Claro, algo no puede estar prohibido si es que no está escrito. Jurídicamente hablando, nosotros sabemos que por el principio de legalidad tiene que haber una norma anterior escrita que prohíba ese tipo de conductas. Si no hay, no está prohibido. Entonces, por eso dice, el primer requisito para hablar de una transgresión a una norma es que exista una norma, ¿verdad?, que prevé una conducta determinada de la gente, y el siguiente requisito es que la conducta riña contra la norma legal. Entonces, para que matar esté prohibido, primero tiene que estar prohibido matar en la ley y después tengo que matar. El artículo 1834 dice, los actos voluntarios solo tendrán el carácter de ilícitos cuando fueren prohibidos por las leyes, ordenanzas municipales u otras disposiciones dictadas por autoridad competente. Quedan comprendidas en este inciso las omisiones que causaren perjuicio a terceros cuando la ley o reglamento obligare a cumplir el hecho omitido. Por ejemplo, cuando hablamos de la conducta de prestar alimentos, ¿verdad? Yo como padre tengo la obligación de darle alimento a mi hijo. Si no lo hago, es una conducta omisiva. Si hubieren causado un daño o produjeren un hecho exterior susceptible de ocasionarlo, y siempre que a sus agentes les sea imputable culpa o dolo, aunque se tratare de una simple contravención. Entonces, no es solamente incurrir voluntariamente en una conducta que esté prohibida o no incurrir en una conducta a la que estás obligado a realizar, sino que también implica que seas imputable o culpable, ya sea que seas imputable por culpa o dolo en esa conducta ilícita. Cuando hablamos de dolo, cuando yo sé lo que estoy haciendo y sé las consecuencias que causa e igual y lo quiero hacer. Cuando hablamos de culpa, yo lo hice pero no lo quería hacer. Entonces, siempre que estén presentes estos dos escenarios, podemos hablar de que este sujeto es imputable de ese ilícito. Entonces dice, entonces, para que los actos voluntarios sean ilícitos, los mismos deben ir en contra de una ley u otra disposición dictada por autoridad competente. Ya hablamos de ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sea por acción u omisión, o sea, porque hiciste algo o porque no hiciste algo que estabas obligado a hacer. También cuando causen un daño o produzcan un hecho susceptible un daño o cuando sus agentes les sea imputable culpa o dolo. A todo esto podríamos agregar que entre el hecho que contraría una norma y el daño producido o el que se puede llegar a producir por culpa o dolo de la gente, debe existir una relación de causalidad, es decir, el daño debió haber sido directamente ocasionado por el hecho de la gente. O sea, yo tengo que poder relacionarle a Emanuel Suazo con el homicidio de Juan. Si no existe un nexo entre Suazo y Juan, entonces Suazo no tiene nada que ver ahí. O sea, tiene que poder probarse que Emanuel Suazo produjo con su conducta voluntaria, ya sea por culpa o dolo, la consecuencia de la muerte de Juan. Eso es necesario para que se pueda determinar la imputabilidad del sujeto. Siguiendo con la transgresión del artículo 9, nos dice que no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público
y las buenas costumbres. Además, Bonifacio Ríos habla de la ilicitud material, que es la que viola el principio, dice, de alterum non laedere. No sé qué significa eso. El citado autor también agrega las transgresiones a las reglas de los contratos, que son obligatorias inter partes, o sea, entre las partes, por lo que su inobservancia nos lleva igualmente a la ilicitud. O sea, voy a ver un poco qué significa este principio porque me dio curiosidad. Un ratito. Don Google, vamos a ver qué dice. El principio dice: el alterum non laedere exige no dañar a otros injustamente. Es un deber. Este deber no es absoluto en el sentido de que cualquier perjuicio, molestia o pérdida que causamos a nuestros vecinos está reprobada por la ley. Entonces, alterum non laedere es exige no dañar a otros injustamente. Eso es más, ¿verdad? La transgresión a la regla, exacto. Entonces, Bonifacio Ríos dice: hay un aspecto de la ilicitud que es la ilicitud material, ¿verdad? Que es dañarle a otro, ¿verdad? Ahora bien, también hay otro tipo de ilicitud que es transgredir esas reglas a las que llegaste de manera convencional con otra persona, que son los contratos, ¿verdad? Que también conlleva a la figura o que también confluye en la figura de ilicitud, ¿verdad? Interesante la postura de este señor. Bueno, hablando de ilicitud y disconformidad, como dijimos, dice, para que exista ilicitud, la conducta de la gente debe ser voluntariamente contrariar una norma jurídica que obliga o prohíbe algún acto. O sea, tenemos que hablar de una conducta voluntaria y tenemos que hablar de una transgresión, o sea, de la antijuridicidad del acto. Siempre tienen que estar estos dos elementos: voluntad y transgresión de la norma, o sea, la antijuridicidad. Sin embargo, en ocasiones, ciertos actos no cumplen con las normas jurídicas, aunque no por eso reúnen las condiciones para llegar a la ilicitud, encontrándonos en un escalón por debajo al que se denomina disconformidad. O sea, hay un escalón por debajo. No es ilícito, pero hablamos de disconformidad. Un ejemplo de ello nos da Bonifacio Ríos, quien considera que existe disconformidad cuando ciertos actos no reúnen las formalidades legales, como ser una escritura pública sin lugar y fecha de otorgamiento. No es ilícito, pero no está conforme a lo establecido. No cumple con las reglas, pero no es ilícito, sino que no cumple con las reglas. O sea, podemos hablar de que es un escalón previo a la ilicitud. Claro está en estos casos que existe una transgresión a una norma jurídica que obliga a realizar el acto de acuerdo a una formalidad prevista, pero la omisión del lugar y la fecha son omisiones salvables, por lo tanto pueden confirmarse, o sea, no constituye un acto ilícito como tal. Asimismo, se podría decir que en los actos viciados por error existe disconformidad, pues los mismos son anulables. ¿Se acuerdan cuando yo le dije, si falta voluntad en ese acto es nulo? Si la voluntad está viciada, ese acto es anulable, pues los mismos son anulables, dice, de modo que también son confirmables, aunque el error y sus defectos ya nos ocuparemos in extenso ulteriormente. O sea, si al acto le falta el elemento voluntad, ese acto es nulo e insalvable. Así nomás. Si a ese acto o en ese acto la voluntad está viciada por error, dolo o violencia, ese acto es anulable, por lo tanto puede ser reparado, puede ser arreglado, puede ser confirmado por las partes. Entonces, eso es importante mencionar. Distintas especies de ilicitud. La ilicitud es la transgresión a una norma jurídica, eso ya sabemos, que obliga o prohíbe. En este tipo de normas las podemos encontrar en el derecho civil, penal, administrativo, etc. Pero para hacer más entendible el análisis se puede dividir a la ilicitud en dos grandes especies, a saber, ilicitud en el derecho público e ilicitud en el derecho privado. Interesante.
En el derecho público es más fácil llegar a la ilicitud en vistas a que se rige por el principio de legalidad, o sea, según el cual todo lo que no está permitido está prohibido. Sin embargo, en el derecho privado, como venimos viendo, la ilicitud se da cuando la gente realiza una conducta positiva o negativa que riñe contra la norma jurídica que prohíbe u obliga. Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Para esta parte es interesante de entender. Cuando hablamos de derecho público, ¿verdad?, tenemos que decir que la conducta es ilícita, ¿verdad?, cuando no está permitido, cuando no está permitido. O sea, si no está permitido, cuando hablamos en derecho público, eso es ilícito. Así de sencillo. Tiene que estar permitido para que en el derecho público podamos hablar de una conducta lícita. Si no está permitido, eso está prohibido. Eso es derecho público. Sin embargo, en el derecho privado, tenemos que hablar de una serie de conductas, un universo de conductas que pueden ser positivas o negativas, que van en contra de la norma. ¿Y la norma qué hace? Prohíbe u obliga. Entonces, en el derecho público, si no me permite, está prohibido. En el derecho privado, podemos hablar de una serie de conductas que están prohibidas o a la que estoy obligado a hacer. Esa distinción es súper interesante hacerla, porque de hecho que la vamos a usar a lo largo de la carrera. Para dar algún ejemplo. En derecho público, la ley me tiene que permitir hacerlo. Si no me lo permite el derecho público, eso está prohibido. Cuando hablamos de derecho privado, ¿verdad?, la ley tiene una serie de prohibiciones y de obligaciones que establece. Si yo no acato la prohibición, entonces estoy ante un ilícito en el derecho privado. Si yo no realizo la obligación a lo que la ley me manda a hacer, entonces estoy cometiendo un ilícito. Entonces, esa es la distinción entre derecho público y privado cuando hablamos de ilicitud. Ahora, cuando hablamos de ilicitud civil o ilicitud exclusivamente civil, dice, es difícil que un acto que atenta contra un ordenamiento jurídico lo haga solo contra una de sus ramas, pues dentro del ordenamiento se encuentran todas las ramas del derecho. Cuando hablamos de ramas, hablamos de derecho civil, penal, administrativo, etcétera, ¿verdad? Pues dice, dentro del ordenamiento se encuentran todas las ramas del derecho. Por dar un ejemplo, podemos decir que un daño en lo civil que daría lugar a una indemnización también podría configurar un ilícito penal. Sin embargo, existen ciertos actos de ilicitud exclusivamente civil, como sucede con la lesión prevista en el artículo 671, la simulación ilícita, la venta de la herencia futura, etc. O sea, estas son, conductas ilícitas meramente en el ámbito del derecho civil. Pero lo que te dice es que es muy complicado que encuentres una conducta que no vaya a afectar al derecho civil y al derecho penal. Pero las hay. Y ahí nos da algunos ejemplos, ¿verdad? Solamente son estas conductas ilícitas civilmente hablando, o sea, en el fuero civil, estas, ¿verdad? Simulación ilícita, venta de herencia futura, la lesión que está prevista en el 671, etc. Ahora, cuando hablamos de sanciones a la ilicitud, el acto ilícito puede sancionarse de distintas maneras, pero dentro de los actos jurídicos las sanciones pueden ser la nulidad y la indemnización por los daños y perjuicios. O sea, si hay algún vicio de la voluntad o si falta algún elemento, ¿cuál es la sanción? La nulidad.
el acto es nulo o anulable. Si el acto produjo daños, o sea, cuando hablamos de responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual, podemos hablar de la indemnización de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. Entonces, por eso hablamos que esas son las posibles sanciones de la ilicitud. Cuando nos vamos a lo penal, sabemos que las sanciones pueden ser las penas y las medidas, ¿verdad? Que son las penas principales, complementarias y ¿cuál era la otra? Principales, complementarias y no me acuerdo. Bueno, eran 3 tipos de penas, ¿verdad? Cuando vamos a lo civil, las sanciones pueden ser la nulidad y la indemnización por daños y perjuicios. Si viste que están las penas principales, penas accesorias creo que era, y complementarias creo que era, algo así creo que era. Pero bueno, no importa. Bueno, ahora, cuando hablamos del ilícito civil y penal, porque esto es lo más común, ¿verdad? Tanto el ilícito penal, que constituye el fuero penal, como el ilícito civil tienen en común el obrar doloso o culposo. Cuando hablamos de dolo es sé lo que estoy haciendo y quiero hacerlo. Cuando hablamos de culpa es sé lo que hice pero no lo quería hacer. Y la imputabilidad de dichos hechos ilícitos a quien los cometió, aunque también se diferencian de las siguientes cuestiones. Entonces vamos a ver acá un cuadro de diferenciación entre un ilícito civil y un ilícito penal. Dice, ilícito civil. La ilicitud se logra cuando el hecho es contrario a la prohibición de la ley o cuando omite un mandato legal. O sea, en lo civil sabemos, en el ámbito privado, está prohibido y yo lo hago. Eso es un ilícito civil. O cuando estoy obligado y no lo hago. Entonces ahí estoy ante un ilícito civil. Las consecuencias de los hechos no se extinguen con la muerte y pasan a los sucesores. O sea, que si la víctima, en este caso en vida, no ejerció su derecho a ser resarcida, por ejemplo, entonces ese derecho pasa a los sucesores, creo que eran los herederos forzosos, si no estoy equivocado. El fin del derecho civil no es el castigo, sino la reparación del daño. O sea, la indemnización es el fin del derecho civil. Ahora, vamos al ilícito penal. No basta, dice, la simple oposición de la conducta a la norma, pues lo esencial es la tipificación del hecho como punible. O sea, nosotros sabemos que en el derecho penal tienen que cumplirse unos presupuestos para que estemos ante un hecho punible. Tiene que ser una conducta típica, antijurídica, reprochable, y en muchos casos también punible para que estemos ante un ilícito penal, ¿verdad? Entonces, la diferencia está ahí. Cuando hablamos en lo civil, es hice algo que está prohibido o no hice algo que estaba obligado a hacer. Eso constituye un ilícito civil. Un ilícito penal es cometí una conducta que es típica, no está amparada por ninguna causa de justificación penal, o sea, es antijurídica y es reprochable. Esas son las diferencias. Las consecuencias de un hecho ilícito se extinguen con la muerte de la persona. O sea, no son transferibles a los sucesores, ¿verdad? El fin principal del derecho penal es el castigo. Claro, la pena, ¿verdad? Sabemos que es la reinserción de la persona y qué sé yo, pero es la pena. Quitarle la libertad es eventualmente el fin principal, castigar a esa conducta, ¿verdad? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, algo? ¿No? Bueno. A ver. Ilicitud en el Código Civil. Dice, el Código Civil paraguayo, recordemos que el Código Civil se divide en un título preliminar, 5 libros y en disposiciones transitorias. El libro segundo es de los hechos y actos jurídicos y las obligaciones, que es el más importante. El Código Civil paraguayo, en su título dedicado a la responsabilidad civil, se refiere a la ilicitud cuando dice que si ella ha causado un daño, dicho daño se debe reparar. O sea,
si mi conducta que estaba prohibida o si mi omisión a una obligación causó un daño, ese daño tiene que repararse. Sea que haya existido dolo, culpa y aún sin que mediare culpa. O sea, no tuve la culpa, igual tengo que pagar. Aunque esto último solo en los casos que la ley expresamente prevé para la responsabilidad sin culpa. Claro, porque existe dolo, culpa y responsabilidad sin culpa. O sea, por un hecho ajeno, por ejemplo. En efecto, el artículo 1833 establece: el que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos por la ley, directa o indirectamente. De ahí que Silvia Alonso enseñaba que los supuestos para que exista responsabilidad son los siguientes. O sea, hay algunos presupuestos para decir es responsable y tiene que indemnizar. Un daño, primero que nada tiene que haber un daño causado a un sujeto de derecho, o sea, a una persona, ya sea física o jurídica. La antijuridicidad, que está constituida por la conducta transgresora. ¿Qué es la conducta antijurídica? Nosotros decíamos en lo civil. Es hacer algo que está prohibido o eventualmente no hacer algo que estás obligado a hacerlo, cuando hablamos de derecho privado. Y cuando hablamos de derecho público es hacer algo que no está permitido. No, hacer algo que no está permitido en lo civil constituye un ilícito. Si está permitido lo podés hacer. Si no está permitido no lo podés hacer. Eso cuando hablamos de derecho público en lo civil. La imputabilidad, o sea, dolo o culpa en el agente, o sea, el sujeto sabía lo que estaba haciendo y lo quiso hacer, sí, entonces hay dolo. El sujeto sabía lo que estaba haciendo pero no lo quiso hacer, culpa. ¿Verdad? Y la relación de causalidad entre el hecho del agente y el daño, o sea, este sujeto produjo el daño, hay una relación de causa-efecto entre lo que hizo el sujeto y el daño que se produjo. Si yo extraigo al sujeto del hecho, igual se hubiese producido el daño. ¿Se acuerdan que el profesor dijo de penal adolescente dijo algo muy interesante, ¿verdad? Hay que analizar el hecho. Si nosotros le quitamos al sujeto del hecho y el hecho igual se produce, ¿es imputable? ¿Es responsable? O sea, esa pregunta es muy interesante. Entonces, siempre que exista un daño, existirá el deber legal de resarcir. Siempre que se encuadre dentro de alguno de los tres tipos de responsabilidad civil y que no existan eximientes. O sea, algún tipo de causa de justificación, ¿verdad? Cuando hablamos de eximiente. Yo pensé que habían dos tipos nomás de responsabilidad civil, había sido, hay tres. Bueno. Requisitos para los actos voluntarios ilícitos. Dice el artículo 1834. Establece que los actos voluntarios solo tendrán carácter de ilícitos en los siguientes casos. Cuando fueren prohibidos por las leyes. O sea, la ley te lo tiene que prohibir. La ley, la ordenanza o las disposiciones que se fueran dictadas por una autoridad competente, ¿verdad? Quedan comprendidas en este inciso las omisiones que las causaren. O sea, no hice algo y ese no hacer constituye un daño. También podemos hablar de una conducta ilícita. Perjuicio a terceros cuando la ley o reglamento obligare a cumplir el hecho omitido. O sea, yo tengo la obligación de hacer y no hacer constituye una conducta ilícita, que es lo que recién mencionaba. Si hubieren causado un daño o produjeren un hecho exterior susceptible de ocasionarlo, o sea, yo produje algo que podría ocasionar un daño, siempre que su agente le sea imputable culpa o dolo, aunque se tratare de una simple contravención. Entonces, cuando hablamos nosotros de actos voluntarios ilícitos, tiene que cumplir tres requisitos. Cuando esté prohibido por la ley o cuando la ley lo obligue a hacer y no se cumpla con esa obligación, es lo primero. Si se causó un daño o se produjo un hecho que pueda ser susceptible de la producción de un daño
y siempre que el sujeto sea imputable por culpa o dolo. Entonces, esos son los requisitos para que estemos delante de un acto voluntario ilícito. En resumidas cuentas, podemos decir que los actos son ilícitos cuando fueren prohibidos por las normas por acción u omisión, cuando hubieran causado un daño o produjeren un hecho que pudiera ocasionar un daño y cuando les sea imputable culpa o dolo a su agente. Entonces, este es el caracú de los requisitos de un acto voluntario ilícito, ¿verdad? Si la norma me lo prohíbe o no cumplo con una obligación que la norma establece, cuando causo un daño o un hecho que podría ocasionar un daño y cuando le sea imputable culpa o dolo a los agentes, estamos ante una conducta o un acto voluntario ilícito. Aspectos resaltantes en la relación de causalidad. La relación de causalidad es en simples palabras la relación de causa y efecto. O sea, ¿esa causa produjo ese efecto? Esa es la pregunta. El efecto siempre será daño y la causa siempre será el hecho. O sea, el hecho es el acontecimiento, la conducta voluntaria y esa es la causa, el hecho, y la consecuencia es el daño, ¿verdad? Es la producción efectiva del daño. Si el hecho no fue el que directamente causó el daño, no hay responsabilidad civil del autor de ese hecho o del responsable por el mismo. O sea, si yo choqué un auto y ese auto chocó por un tanque y ese tanque se cayó por una señora y la mató, hay un nexo eventualmente, ¿verdad? Se puede decir que eventualmente porque Suazo le chocó al auto, el auto chocó el tanque y el tanque le mató a una persona. Entonces, se puede atribuir cierto tipo de responsabilidad eventualmente. Pero si yo choqué en Itagua y en Asunción se murió una señora, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? No hay ningún tipo de relación de causalidad, ¿verdad? Debe existir una absoluta identidad entre el hecho causal y el efecto dañino. O sea, tiene que poder relacionarse la conducta, el acontecimiento con el daño. Tiene que haber una unión ahí para que se genere responsabilidad. Si así no fuera, no hablaríamos de responsabilidad civil. Ahora bien, dice, existen hechos que por sí solo no generan el daño, pero que entrelazados con otros sí lo hacen. Esa es la probabilidad. Cotidianamente se piensa que si el hecho que no generó el daño, pero que sí ocasionó el hecho que lo generó, que es lo que recién decía, yo choqué por un auto, ese auto chocó un tanque y el tanque le mató a la señora. O sea, yo no le maté directamente a la señora, pero como choqué un auto y ese auto chocó un tanque y ese tanque le mató a la señora, yo produje un acto que produjo un hecho que sí produjo un daño. Entonces, cotidianamente se piensa, dice, que si el hecho que no generó el daño por sí, que el daño, pero que sí ocasionó el hecho que lo generó, el autor del primero de los hechos es culpable del daño, pues sin un hecho que no se hubiera generado el segundo de los hechos, el cual sí produjo el daño. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero con este ejemplo queda bien, creo que queda bien entendible. Si yo le choqué a un auto y ese auto chocó un tanque y ese tanque le mató a una señora, ¿quién es el culpable? Yo, porque yo le choqué al auto y el auto porque yo le choqué le chocó al tanque y porque por eso el tanque se cayó y le mató a la señora. Yo no le maté a la señora directamente, pero produje el hecho que produjo el daño. Entonces, por eso hablamos de estos hechos que no generan el daño en sí, pero que sí produce un hecho que sí genera el daño. Entonces, acá el culpable soy yo, el primero, el que chocó el auto. Porque si yo no le chocaba al auto, ese auto no iba a chocar el tanque y el tanque no le iba a matar a la señora. Sin embargo, dice, acá otra vez va a retrucar eso. Jurídicamente hablando, esto no es así. Para graficar mejor la cuestión, podríamos poner un ejemplo. A es atropellado por un vehículo que iba al mando de B. Por ende, A es trasladada a un centro asistencial con algunas fracturas leves.
ya que en el centro asistencial la enfermera se inyecta una dosis del paciente o al paciente A. La dosis termina siendo fatal y ocasiona la muerte de A. Ante esta cuestión, la interrogante es: ¿quién es el culpable de la muerte? ¿El conductor B o la enfermera C? Entonces, claro, porque si yo no hubiese chocado, no se hubiese ido al hospital. Y si no se hubiera al hospital, la enfermera no hubiese inyectado el remedio que lo mató. Lo que debemos analizar para responder es cuál ha sido la causa que directamente llevó a la muerte de A. ¿Fue el hecho del conductor de B o el de la enfermera C? Claramente fue el de la enfermera, claro, directamente. Pues con el hecho del conductor no se produjo la muerte, sino que con el hecho de la enfermera. Por lo tanto, el conductor es responsable por las consecuencias de sus hechos que no generaron la muerte de la persona. Mientras que la enfermera es responsable sí por la muerte del paciente, pues si ella no hubiese realizado ese hecho, no hubiera dado muerte. Es una exacta relación de causa y efecto que si se quiere o si se quiere en una relación de causalidad. O sea, este ejemplo es genial. Claro, si yo te choco a vos y vos te vas al sanatorio y te mata la enfermera porque te metió más anestesia de la que debía, no es mi culpa. Mi culpa es por los daños que causé eventualmente, pero yo no soy el culpable de tu muerte. La enfermera fue. O sea, mi abogado en mi defensa no puede decir, o sea, que la parte acusadora, yo no me puedo eximir de culpa de ninguna manera como enfermera diciendo, no, pero si él no le hubiese chocado, ella no hubiese venido en el sanatorio, ¿verdad? O sea, no hay ninguna forma de sacarse la culpa porque ella misma fue la que le inyectó el remedio que lo mató, ¿verdad? Interesante la relación de causalidad, por eso es importante encontrar el nexo que une la causa con el efecto. Y ahora vamos a ver la relación causal y la causa. Dice, la relación causal es aquella relación existente entre el hecho humano y su consecuencia, la cual es el daño. Sin embargo, la causa es la finalidad que impulsa a las personas a realizar el acto jurídico, o sea, el porqué. La relación causal para determinar si el hecho humano fue el que condujo al daño debe hacerse según el orden natural y ordinario de las cosas, analizando lo que ocurrió y lo que racionalmente fue consecuencia de ello. O sea, ¿qué es la relación causal? Lo que une la causa con el efecto. O sea, ese hecho produjo esa consecuencia, esa es la relación causal. Y la causa es la motivación eventualmente. Es el por qué yo realizo ese acto. ¿Se entiende? La causa en el matrimonio, ¿cuál es? Juntarme contigo, vivir contigo. Esa es la causa. En este caso, la relación causal es el vínculo que nos une eventualmente a vos y a mí. Entonces, más o menos, es un ejemplo muy malo seguramente, pero ayuda a entender. La causa es la motivación del sujeto a hacerlo y la relación causal es ese vínculo entre el acontecimiento que produjo la consecuencia, o sea, el acontecimiento que produjo el daño. La relación causal sería el choque y la muerte. Esa es la relación causal. ¿Qué impacto tuvo el choque en la muerte de la persona? Eso es relación causal. Y la causa es ¿por qué choqué? ¿Qué me motivó a chocar? ¿Quise chocar o choqué por accidente? ¿Quise luego ir a chocarle? Esa es la causa. Le quise matar. Y la relación causal es el choque que produjo efectivamente la muerte de la persona. Entonces, eso es para tener bien claro los conceptos. Ahora, la relación de causalidad y autonomía e imputabilidad. La relación de causalidad implica encontrar el vínculo, que es lo que recién decíamos, existente entre el acto humano realizado y su consecuencia. Esa es la relación de causalidad. Lo que hice y la consecuencia que tuvo lo que hice. Esa es la relación de causalidad. Ahora bien, el sujeto que produjo el acto puede ser o no capaz. El sujeto que produjo el daño es capaz,
existe autoría, por lo que las consecuencias del acto serán para el autor. O sea, si yo soy una persona capaz, soy consciente de lo que estoy realizando y produzco un daño, entonces las consecuencias me son imputables. Por supuesto que sí. Por el contrario, si el sujeto productor del hecho que causó el daño es incapaz, las consecuencias del hecho deben ser soportadas por la persona que es responsable del incapaz, salvo excepción prevista. O sea, y este es un caso que salió en el examen. El que se lo analizamos. Artículo 1850. Si Karen es mi pupila y en circunstancias normales Karen produce un daño, es mi responsabilidad. Si mi hijo, que todavía no tengo, le produce un daño al hijo de otra persona, es mi responsabilidad como su padre, porque estoy ejerciendo patria potestad, de resarcir el daño que causó mi hijo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Porque, ¿quién es el que ocasionó el daño en este caso? Mi hijo, que es un incapaz. Es un incapaz de hecho. No tiene capacidad de obrar jurídicamente. No es responsable jurídicamente. No es imputable jurídicamente hablando. Entonces, yo como su padre soy responsable por los daños que mi hijo vaya a producir. Ahora, si mi hijo tiene 33 años, mi hijo ya es responsable por lo que está haciendo. A él le son imputables todas las consecuencias jurídicas de lo que él hace. En síntesis, si el sujeto es capaz, habrá autoría y la responsabilidad recaerá en el autor. Claro, si mi hijo tiene 33 años y él hizo, él es responsable. Mientras que si el sujeto es incapaz, habrá imputabilidad de los efectos del hecho sobre la persona que es responsable. Si mi hijo de 5 años hizo eso, es mi responsabilidad. Como se dan los casos de tutela, curatela, menor de edad, salvo excepción. El caso que salió en el examen es la excepción. El tipo que se escapó ocasionó un daño, pero que el curador era insolvente. Es un caso que salió en el examen que se envió en el grupo. Entonces, esa es una excepción que está en el artículo 1850. Bueno, hasta acá, ¿qué tal? ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien? ¿O no estamos bien? Buenos Aires. Falta que todavía teoría que explican la relación de causalidad también. ¿Dónde estamos? Ya, estamos en la mitad por ahí. Bueno, teorías que explican la relación de causalidad. Como decíamos, la relación de causalidad, ¿qué es? Es el hecho humano producido, el acontecimiento que dio pie al daño, a la consecuencia. Esa es la relación de causalidad, ese vínculo que existe entre lo que hice y la consecuencia, lo que pasó. La relación de causalidad ha sido explicada de varias maneras por las teorías a las que pasamos a hacer una breve revisión. Dice. La teoría de la equivalencia sostiene que todas las condiciones que llevan a un resultado son las causas del mismo. Ejemplo, si un automovilista arrolla a un peatón por una falla mecánica del vehículo, son responsables el automovilista, el vendedor, la empresa que produjo el vehículo, la que produjo los accesorios del mismo, los que crearon ese vehículo. Según esta teoría, la responsabilidad llega hasta el infinito. O sea, todos aquellos que se vieron involucrados en la falla, en la causa de ese daño, tienen responsabilidad. La equivalencia dice que todos son responsables. Todos son responsables. En la teoría de la causa próxima, dice, en ella la condición más próxima al evento es al que se le imputa. Ejemplo, una enfermera suministra a un paciente una medicina por la vía intravenosa, ignorando que un tercero había introducido una sustancia tóxica que causa la muerte a la víctima al entrar en contacto con la medicina. La que realizó la acción más próxima es la enfermera, quien carga con toda la responsabilidad, por más que el tercero fue el de la conducta incorrecta. O sea, yo estaba en IPS internado. Si venía alguien y metía una sustancia tóxica en el suero y la enfermera me ponía la vía, entonces la enfermera era la responsable, aunque ella ignorase que había una sustancia tóxica en el suero. Eso es la teoría de la causa próxima.
la última persona que cometió el hecho, esa es la responsable. Y la teoría de la causa eficiente. Las condiciones que conducen a un resultado no son equivalentes y siempre existe, dice, un antecedente que es la verdadera causa del evento. Ejemplo, el domador deja sin cerrar la puerta de la jaula del león, quien sale de su jaula y mata a una persona. En este caso, el domador es considerado autor del ilícito por crear las condiciones que conducen al resultado. Claro, porque él dejó abierta la jaula. Entonces, como el león le mató a la gente, entonces él es culpable por dejar abierta la jaula. Eso dice la teoría de la causa eficiente. Entonces, son tres teorías. La teoría de la equivalencia, para hablar mal y pronto, todos son culpables. Todos los que estuvieron involucrados en ese hecho que produjo el daño son culpables. El que fabricó el auto, el que diseñó, el que estaba manejando, el que ensambló, todos son culpables. La teoría de la causa próxima, el último sujeto que incurrió en la conducta que produjo al final el daño, aunque él no haya obrado maliciosamente. Y la teoría de la causa eficiente, que busca realmente ese antecedente verdadero de la causa del evento, que es creo que yo la teoría más correcta a mi criterio, ¿verdad? Si dejas abierta la puerta y el león le mata a alguien, es tu culpa. Así de sencillo. No es la culpa del circo ni del dueño del circo. Es la culpa de quien dejó abierta la puerta. Muy bien. Factores de atribución de la responsabilidad civil. Cuando hablamos de responsabilidad civil, hablamos del daño que se podría causar siempre a terceras personas, ¿verdad? Son aquellas circunstancias previstas en la ley que dan nacimiento a la responsabilidad civil. O sea, son factores que hacen que vos tengas derecho a exigir algo, vos en calidad de tercero. Martínez Simón se refiere al tema dividiéndolos de la siguiente manera. Habla de factores subjetivos y factores objetivos. Cuando hablamos de factores subjetivos, o sea, siempre lo subjetivo, esto es ley universal, es la conducta. Factor subjetivo es la conducta, ¿verdad? Dice, como sabemos, los factores subjetivos son el dolo. Para lo que nos interesa, dice Martínez Simón, dolo se refiere a la intención de la gente en el incumplimiento de un contrato o en la producción de un evento extracontractual. ¿Por qué dice eso? Porque la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando hablamos de una responsabilidad civil contractual, yo tengo un contrato con Karen de provisión de servicios de contabilidad. Ella tiene una empresa. Yo no presento los balances en tiempo y forma, lo cual ocasiona que Karen tenga que pagar a su empresa una multa de 100 millones de guaraníes y que le caiga la auditoría y el fisco. Eso produce que se cierre la empresa. Entonces, mi conducta produce, en este caso, la de no presentar los balances, produce un daño en un tercero. Y hay un contrato de por medio. Entonces, esa es la responsabilidad civil contractual. Ahora, la responsabilidad civil extracontractual sería, por ejemplo, Teresa vino a casa y estábamos tomando tereré acá y se le cae el ventilador por la cabeza. Es mi obligación resarcir el daño que produje o que se produjo en Teresa porque estaba en mi casa. Se le cayó mi ventilador por la cabeza. Por lo tanto, yo soy responsable por los daños que se producen en la humanidad de Teresa. Entonces, eso es para poder distinguir responsabilidad civil contractual de la responsabilidad civil extracontractual. Pero volviendo a los factores subjetivos. Cuando hablamos de factores subjetivos, siempre hablamos de la conducta, ¿verdad? ¿Lo quería hacer o no lo quería hacer? Dolo, culpa. Dolo, vuelvo a leer, ¿verdad? Dolo se refiere a la intención, eso sabemos, ¿verdad? Yo tengo la intención de incumplir el contrato. O yo tengo la intención de ocasionarle un daño a alguien sin que haya un contrato de por medio. Eso es responsabilidad civil. Ese es el factor subjetivo en la responsabilidad civil. Ahora, cuando hablo de la culpa, dice conforme al artículo 421, habrá culpa cuando se omitieren las diligencias existidas por la naturaleza o la obligación. O sea,
la ley me obligaba a hacer esto, esto y esto y yo no lo hice. Y que correspondan, dice, a circunstancias de las personas en tiempo y lugar. El nuevo Código Civil argentino complementa, dice, esta disposición cuando prevé que la culpa comprende imprudencia, negligencia, impericia en el arte o profesión. O sea, la ley me manda a que yo presente el testamento con todas estas formalidades y yo no lo hice. Como yo no lo hice, entonces eso produjo un daño eventualmente en los posibles herederos de esa persona, de ese causante. Entonces, ahí hablamos de que no hubo intención, pero no se observaron las solemnidades exigidas por la ley. Hubo negligencia, hubo impericia, ¿verdad? Hubo imprudencia seguramente en el actuar, lo cual no fue intencional, pero no obstante produjo un daño a un tercero. Entonces ahí hablamos de factores subjetivos, dolo o culpa. Ahora, cuando hablamos de factores objetivos, lo objetivo siempre es lo que se produce de hecho, ¿verdad? Aquí Martínez Simón no se detiene a definir cada uno de los factores. Se cansó Martínez Simón, acá ya no se inspiró más tanto. Limitándose, dice, a referenciar las normas en las que se encuentran cada uno de los factores atributivos. O sea, él te dice, ya no define más que es riesgo creado, no define que es garantía ni equidad, ¿verdad? Pero son factores objetivos, por lo menos enunciativamente hablando, el riesgo creado, la garantía, la equidad, el exceso de la normal tolerancia entre vecinos, el abuso del derecho y la apariencia y confianza. Él dice que son factores objetivos dentro de, o como aspectos, ¿verdad?, de la responsabilidad, de la atribución, en este caso, de la responsabilidad, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de McDonald's, ¿verdad? Si vos te vas a comer a McDonald's y te cae mal la hamburguesa, objetivamente hablando te cayó mal la hamburguesa. Ese es el factor objetivo. Se produjo el daño. Lo subjetivo es, el parrillero quería que te dé indigestión. Capaz que no, capaz que sí. Entonces, lo subjetivo es la conducta y lo objetivo es lo que materialmente se produce. Exacto. Ahora, este también era un tema de examen. Responsabilidad refleja o por hecho ajeno. Yo no hice nada, pero tengo responsabilidad. Es un tipo de responsabilidad civil en la que la persona comete una persona comete un acto ilícito, pero es otra persona la que responde por ella en virtud a que la primera es representante de la otra. Yo soy tu tutor, yo soy tu papá, yo soy tu curador. Por lo tanto, yo respondo por tus actos. Yo soy el director de este colegio. Por lo tanto, yo respondo por los educandos que están dentro de la institución, ¿verdad? Los casos de responsabilidad civil refleja, según el artículo 1843, son padres que responden por los ilícitos de sus hijos menores bajo custodia, tutores y curadores por los actos de sus pupilos, directores de colegio por los actos de sus alumnos menores de edad mientras permanezcan bajo su custodia. Qué responsabilidad esto, ¿eh? El Estado, perdón, artesanos por los actos de sus aprendices bajo su custodia, el Estado por los funcionarios públicos que cometieron actos ilícitos, siendo responsable subsidiario ante la imposibilidad de pago de los funcionarios sin perjuicio de la acción de regreso. O sea, si un empleado público me produce un daño patrimonial a mí, ¿verdad? Entonces yo no le voy a demandar al empleado público, al Estado paraguayo le voy a demandar. Y eventualmente el Estado paraguayo va a recuperar de ese empleado público. Más o menos así funciona la cosa. Entonces, esos son los casos de responsabilidad refleja. El papá, el tutor, el director, el artesano y el Estado son casos de responsabilidad en los cuales no son ellos, no es el papá, no es el tutor, no es el director, ni el artesano, ni el Estado el que comete el ilícito, pero son responsables porque el hijo, porque el pupilo, porque el alumno, porque el aprendiz o porque el funcionario cometió el hecho ilícito, ¿verdad? Y como todo hay una excepción.
Como ya lo habíamos visto, dice el Código Civil en el 1850, dispone que en caso de daño causado por una persona privada de discernimiento, esto es lo que leíamos hace rato, si el perjudicado no ha podido obtener la reparación de quien tiene bajo su cuidado, los jueces pueden, o sea, pueden quiere decir que tienen la prerrogativa, tienen la posibilidad, no es que tienen la obligación, pueden, no deben, pueden. En consideración a la situación de las partes, condenar al autor del daño a una indemnización equitativa. Es el ejemplo del examen, porque el profesor plantea esta excepción en el examen. Muy bien. Seguimos con la responsabilidad por el riesgo creado. Me van siguiendo, ¿verdad? No hay dudas, ¿no? Porque esta unidad es un poquitito más larga. Joa, no sé si Tere me sigue. Tere, Juan Esteban me siguen, ¿verdad? Bien. ¿Me siguen? Bueno, buenísimo. Sí, acá te estamos escuchando. Bueno. Responsabilidad por riesgo creado. El nuevo Código Civil paraguayo, el nuevo, del 80 ya, abandonó la teoría de la culpa y adoptó la del riesgo creado, a la que denominó responsabilidad sin culpa, y la ubicó dentro del título de la responsabilidad civil, luego de la responsabilidad por hecho propio y por hecho ajeno. El artículo 1846 describe al riesgo creado cuando dice que el que crea un peligro con su actividad o profesión, o por la naturaleza de ellas, o por los medios empleados, responde por el daño causado, salvo que pruebe fuerza mayor o que el perjuicio fue ocasionado por culpa exclusiva de la víctima o por un tercero por cuyo hecho no deba responder. Los ejemplos de riesgo creados son el maquinismo en general, los explosivos, los productos químicos, pues el que opera con estos elementos asume el riesgo de que los mismos puedan producir un daño y en dicho caso deben responder por ellos, salvo que se pruebe fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero quien no deba responder. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad por un riesgo creado es, yo soy responsable por la actividad que estoy yo llevando a cabo, ¿verdad? Si bien yo no produje el daño, no hay ninguna explosión, ¿verdad? Pero yo estoy creando las condiciones para que se produzca un daño, porque tengo una industria que se dedica a la producción de explosivos, químicos, eventualmente. Entonces se asume el riesgo de que se pueda producir un daño. Entonces ellos son los que eventualmente van a tener que responder por ese riesgo que se crea, producto siempre de la actividad, ¿verdad? Salvo que la víctima tenga una culpa. O sea, la víctima se va y manipula y muere porque explotó. Ahí es culpa de la víctima, no es culpa ya del que está operando, ¿verdad? Había un ejemplo en el examen, creo que el chofer que manejaba ese fue chocó con... ¿verdad? Sí, en el examen había un ejemplo del chofer Que chocó y que se veía justo que con embistió, que estaba, un chofer que estaba manejando y le mató a una persona, ¿verdad? Acá la persona no tuvo la culpa. Acá la responsabilidad es plenamente del chofer, ¿verdad? No hay otra figura. Y acá viene la pregunta, ¿es ilícito o no el riesgo creado? No la consecuencia, sino el riesgo. Para Bonifacio Ríos, el riesgo creado no es un acto ilícito, aunque podría ser potencialmente ilícito. O sea, manejar explosivos o químicos no es ilícito, pero podría ser potencialmente ilícito. Pero constituye un factor objetivo para la atribución de responsabilidad civil, porque es una conducta muy peligrosa. Por nuestra parte, consideramos que el riesgo creado es un acto ilícito per se en virtud a lo dispuesto en el inciso B, o sea, lo que considera la norma, no lo que considera Bonifacio. En el artículo 1834, según el cual los actos ilícitos no lo son solo por causar un daño, sino también por producir un hecho exterior susceptible de ocasionarlo.
Cuando hablamos de hecho exterior susceptible de ocasionarlo, hablamos de la posibilidad de que ocurra, o sea, del riesgo. Lo cual, a nuestro criterio, no es otra cosa que el riesgo creado. Entonces, cuando hablamos de, según la concepción de Bonifacio Ríos, el riesgo creado no es un ilícito. Pero según el artículo 1834, la responsabilidad por un riesgo creado sí constituye un ilícito. Sí, eso es lo que dice un riesgo creado, sí. Siempre que se produzcan el daño, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de delitos y cuasi delitos, ¿se acuerdan de esto? Si bien estos constituyen fuentes clásicas de las obligaciones, hoy día esta división ya no pasa a ser meramente doctrinaria. En los delitos existe conducta dañosa intencional. Claro, yo le disparé y le maté. Mientras que en los segundos existe una conducta dañosa culposa. Los delitos pueden darse por comisión o por omisión. Mientras que los cuasi delitos se dan por los supuestos de la culpa, que son la negligencia, la imprudencia y la impericia. Exactamente. Delitos y cuasi delitos en nuestro código. Dice, nuestro código no se ocupó de atender los delitos y cuasi delitos. Qué raro. Limitándose a referenciar a los actos ilícitos que los aglutinan. No obstante, la importancia de la intencionalidad o no en la producción del daño tiene relación con la extensión de la responsabilidad. Claro, no es lo mismo un daño culposo que un daño doloso, pues los daños culposos son menos extensos que los intencionales en cuanto a sus consecuencias, según veremos al analizar en 1856. Acá hay esto hay que corregir, ¿verdad? No puede ser que nuestro Código Civil no vaya a distinguir. O sea, una cosa es un delito que es doloso y otra cosa es el cuasi delito que dice que son las conductas culposas, ¿verdad? Pero son totalmente distintas. Una conducta ilícita dolosa es mucho más grave que una conducta ilícita culposa, ¿verdad? Ok. Delitos y cuasi delitos en la Lex Aquilia. Fue la primera fuente de derecho. Esto es en Roma. Dice, fue la primera fuente del derecho de resarcir, aunque no establecía una reparación para las personas, pues éstas no tenían valor. Solo estableció casos de reparación por daños cometidos contra bienes, muebles, animales, esclavos e incluso se refirió al fraude contra el crédito. ¿Se acuerdan de si le matabas a una vaca, a un cuadrúpedo, tenías que reponer el mayor valor? Esa es la Lex Aquilia. Señor, señora. Según nuestro código civil, no existe la figura de cuasi delito. Y entonces se hace por la nivel mayor. El profesor. Cuasi delito no existe. Ya. Gracias, bueno, importante saber eso. No encontré luego nada yo de delito en el... O sí, en el examen. En el examen. Bueno, ahora, siempre hablando de ilicitud, desde el punto de vista de la teoría general del derecho, dice, el eminente jurista Hans Kelsen, recordado por su famosa pirámide, que estableció el orden de la prelación de las normas, también se refirió a la ilicitud. En efecto, afirmaba que no hay hecho alguno que en sí y de por sí sea un acto ilícito o delito. Lo es porque lo enlaza con una sanción y lo es en otro orden porque éste no prevé dicha consecuencia. Y no lo es, perdón, en otro orden porque éste no prevé dicha consecuencia. O sea, Kelsen dice, esto es ilícito porque se prevé una sanción para eso, ¿verdad? Eso, y no es ilícito porque no hay ningún tipo de castigo, ¿verdad? Eso dice Kelsen al respecto. Extensión del resarcimiento en atención a la consecuencia de los hechos. Cuando hablábamos de extensión, vamos a hablar de consecuencias. Dice, para determinar la extensión del resarcimiento se debe atender a las consecuencias de los hechos. Estas consecuencias eran definidas en el artículo 901 de Deles
y el cual fue reproducido fielmente, o sea, copiamos en el 1727 del Código Civil y Comercial de Argentina, el cual define de la siguiente manera. Hay consecuencias inmediatas, mediatas y casuales. Las consecuencias inmediatas, esto salió en el examen, son las consecuencias de un hecho que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Las consecuencias mediatas son las que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto. Y las consecuencias casuales son las consecuencias mediatas que no pueden preverse. En el examen hay un caso de la vaca. La vaca era el libro que me... No, era de una persona que chocó, pero acá está el ejemplo. Está el ejemplo, acá está. Para entender mejor estas consecuencias, es bueno recurrir al viejo ejemplo de la vaca enferma, la que fue comprada por una persona para incorporarla a su rebaño. O sea, yo compré la vaca y le traje mi rebaño. Muriendo posteriormente dicha vaca, murió mi vaca, lo que constituye una consecuencia inmediata. O sea, compré la vaca, le traje con la otra vaca y se me murió esa vaca que compré. Esa es una consecuencia inmediata. Pero dicha vaca no solo murió, sino que contagió a las demás vacas. Ello es una consecuencia mediata. Claro, porque lo inmediato es que se murió la vaca que compré que estaba en mi rebaño. Eso es lo inmediato. Lo mediato es que esa vaca que murió le contagió a otras vacas, ¿verdad? Que es la consecuencia mediata. Y debido a la muerte de esas vacas que fueron contagiadas, el comprador de la vaca enferma no pudo vender las vacas o sus productos y no pudo pagar sus deudas, motivo por el cual fue declarado en quiebra, lo que constituye una consecuencia casual. Entonces, lo inmediato es lo que se produce al momento, la muerte de la vaca. Es la consecuencia natural de las cosas, murió. Lo mediato es lo que eventualmente ese hecho genera. La muerte de esa vaca, esa vaca generó contagio en otras vacas. Por lo tanto, esas otras vacas murieron. Entonces, esa vaca fue el medio, por eso es consecuencia inmediata, para que otras vacas mueran. Entonces, esa es la consecuencia inmediata. Y lo casual fue que como se murieron las vacas, el tipo no pudo vender vacas, ¿verdad? Pero acá lo casual es que cayó en quiebra. Eso es lo que constituye lo casual, porque no es algo que se suele dar. Por eso vamos a lo causal. Son las consecuencias mediatas que no pueden preverse. Por eso es casual. ¿Cómo entonces que las consecuencias inmediatas son el hecho natural, lo que va a pasar más luego? Lo inmediata es lo que surgió a través de ese hecho, lo que generó. Exacto. Y lo casual sería la acción que no se pudo prever, o sea que no se puede... Son consecuencias mediatas. También son consecuencias mediatas, pero no se pueden prever. ¿Verdad? Cuando hablamos de mediatas y casual, las dos son mediatas, pero la casual es una consecuencia inmediata que no se puede prever. Que mi vaca se haya muerto, una consecuencia inmediata es la vaca enferma, se muere, eso es inmediato. Ahora, que la vaca enferma contagie a otras vacas es mediata, porque esa vaca ocasionó, fue el medio para que se produzca otro daño, que es la muerte de las otras vacas. Lo casual en este caso es que el tipo cayó en quiebra. Naturalmente, como no hay vacas, no hay venta. Esa es una consecuencia inmediata. Pero acá lo casual es que cayó en quiebra. Y eso es lo que no se puede prever. ¿Verdad? Entonces, eso para entender consecuencias mediatas, inmediatas y casuales. El artículo 1856 se refiere al límite del resarcimiento en atención a las consecuencias de los hechos cuando dice: el obligado a indemnizar el daño que le sea imputable resarcirá todas las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles o las normales, según el curso natural y ordinario de las cosas. Pero no las casuales, salvo que éstas deriven de un delito y debieran resultar según las miras que la gente tuvo al ejecutar el hecho. Entonces, si el daño fue resultado de un acto intencional,
se deberá resarcir las consecuencias inmediatas, mediatas y casuales. Mientras que si el daño es culposo, solo se responderá a las consecuencias mediatas, inmediatas, previsibles según el curso natural y ordinario de las cosas. O sea, cierro con este ejemplo. Si yo le vendo una vaca a Juan Esteban y yo sé que esa vaca tiene fiebre aftosa y esa vaca se muere cuando Juan Esteban la incorpora a su rebaño y esa vaca le contagia a sus otras vacas de fiebre aftosa y por lo tanto Juan Esteban pierde 100 cabezas de ganado y cae en quiebra y esa conducta mía fue dolosa. Yo hice intencionalmente eso. Yo soy imputable por las consecuencias inmediatas, que es la muerte de la vaca que yo le vendí, mediatas, todas las vacas que se murieron del rebaño de Juan Esteban, y casuales por la quiebra que produje en la gran ganadera de Juan Esteban. Eso es si hubo dolo. Ahora, si yo no sabía que esa vaca tenía fiebre aftosa y se la vendía a Juan Esteban, muere la vaca, contagia a las vacas de Juan Esteban, mueren sus vacas y Juan Esteban cae en quiebra, solamente me hago cargo de la vaca que le vendía a Juan Esteban que murió y de las vacas que maté como consecuencia de que mi vaca que le vendía a Juan Esteban le contagió a sus vacas. Entonces, en resumen, eso es en cuanto a la extensión de la responsabilidad. Ese es el límite del resarcimiento, ¿verdad? Por eso es importante distanciar consecuencias mediatas, inmediatas y casuales. Con eso creo que terminamos. Sí, terminamos la unidad 3.